Un padre soltero millonario contrata a una niñera para cuidar a su hijo discapacitado. Al mirar la cámara, descubre la impactante verdad. La imponente finca de Liam Anderson se alzaba al final de un largo y sinuoso camino de entrada. Los amplios ventanales reflejaban el cielo nublado, dándole a la mansión una presencia aún más fría y hostil. Dentro, el aire seguía siendo casi demasiado silencioso, como si la casa misma hubiera olvidado hace tiempo el sonido de la alegría. Liam Anderson estaba sentado en su estudio, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el escritorio de roble oscuro. Sus penetrantes ojos azules permanecían fijos en el currículum que tenía delante, pero su mente estaba en otra parte. Había entrevistado a 4 niñeras esta semana, todas con credenciales impecables, pero ninguna le parecía adecuada. Su hijo, Noah, se había asegurado de ello. Un suave golpe en la puerta lo devolvió al presente. El señor Anderson, su asistente, Claire, anunció, la señora Emma Brooks está aquí para la entrevista. Liam exhaló lentamente antes de responder, hazla pasar. La puerta se abrió y entró Emma Brooks. Era más joven que las candidatas anteriores, vestida con sencillez, con una blusa azul claro y pantalones oscuros. Llevaba el cabello castaño oscuro recogido en una coleta pulcra, y sus ojos color avellana reflejaban una serena determinación. No se inquietó ni pareció intimidada por la imponente oficina, lo que la distinguió de inmediato. S.R.A. Brooks, saludó Liam secamente, señalando la silla frente a él. S.R. Anderson, respondió con un gesto cortés antes de sentarse. Liam la observó un buen rato, fijándose en su calma. Luego, sin preámbulos, preguntó, ¿tiene experiencia trabajando con niños con discapacidad? Emma sostuvo su mirada sin dudarlo. Sí. Se reclinó ligeramente. Elaborado. Emma hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. He trabajado con niños con dificultades de movilidad. Entiendo la paciencia que requiere y el desgaste emocional que puede suponer para ellos y sus familias. Liam entrecerró los ojos ligeramente. Esa es una respuesta muy general. ¿Has estudiado fisioterapia? Emma no se inmutó ante la pregunta. Sí, pero no terminé la carrera. Liam arqueó ligeramente la ceja. ¿Por qué? Una sombra se apoderó del rostro de Emma, pero mantuvo un tono sereno. Motivos personales. Liam no tenía paciencia para respuestas vagas. Estaba a punto de insistir cuando Claire apareció en la puerta. Señor, Noah se niega a bajar. Dijo que no quería conocer a otra niñera. Liam suspiró, pasándose una mano por el pelo oscuro. Esto no era nuevo. Noah se había resistido a todos los intentos de contratar a alguien que lo cuidara. Dame un minuto. Emma se puso de pie. Si no le importa, señor Anderson, me gustaría presentarme personalmente. Liam la miró, ligeramente sorprendido. No quiere hablar con usted. Está bien, dijo Emma con una leve sonrisa. Solo quiero verlo. Liam dudó un momento y luego le indicó a Claire que lo guiara. Emma la siguió por un pasillo largo y silencioso, deteniéndose en la puerta ligeramente contigua a la habitación de Noah. Dentro, la habitación estaba tenuemente iluminada, con las pesadas cortinas corridas. Una pequeña figura estaba sentada acurrucada en la esquina de una cama grande, de espaldas a ellos. Claire habló con dulzura. Noah, cariño, ella es la señora Brooks. Está aquí para... ¿ver? La voz de Noah era baja pero firme. Claire miró a Emma con disculpa antes de hacerse a un lado. Emma respiró hondo y entró en la habitación. No se acercó demasiado rápido ni intentó forzar la conversación. En cambio, se agachó a unos metros de la cama, dándole espacio a Noah. Hola, Noah, dijo en voz baja. Soy Emma. El niño no respondió. Emma miró alrededor de la habitación y notó los libros esparcidos por el suelo, en su mayoría historias de aventuras. ¿Te gusta leer, preguntó, cogiendo un libro con la portada desgastada. La isla del tesoro. ¡Qué buena! Solía leerla con mi hermano pequeño. Noah seguía sin voltearse, pero sus pequeños hombros se tensaron un poco. Emma dejó el libro con cuidado. Sé que has conocido a muchas niñeras, continuó con voz cálida.
Y sé que debe ser agotador tener a tantos desconocidos entrando y saliendo. Se hizo el silencio. Entonces, en un susurro apenas audible, Noah murmuró, «Siempre se van». Emma sintió una punzada en el pecho. Lentamente, se acercó, deteniéndose justo al borde de la cama. «No estoy aquí para irme, Noah», dijo con dulzura. «Estoy aquí porque quiero estar. Y porque creo que eres muy especial». Un instante de silencio se extendió entre ellos. Entonces, muy lentamente, Noah se movió. Su pequeña mano, vacilante e insegura, se extendió y rozó suavemente la muñeca de Emma. Claire respiró hondo. Era la primera vez que Noah se acercaba voluntariamente a alguien en más de un año. Emma sonrió suavemente, sin moverse demasiado rápido, dejándole marcar el ritmo. «Mira, ya somos amigos». En la puerta, Liam se quedó paralizado. Había visto a Noah rechazar a todas las niñeras sin dudarlo, lo había visto aislarse del mundo. Pero ahora, en cuestión de minutos, esta mujer, de alguna manera, había logrado abrirse paso. Por primera vez en mucho tiempo, Liam Anderson se quedó sin palabras. Los primeros días con Emma transcurrieron en silencio. Noah se mostraba cauteloso, manteniendo la distancia, su pequeño cuerpo se tensaba cada vez que ella entraba en la habitación. Se negaba a interactuar, apenas reconociendo su presencia. Pero Emma no se desanimó. No lo obligó a hablar ni lo presionó para que hiciera cosas que no quería. En cambio, simplemente apareció, todos los días, a la misma hora, con la misma sonrisa cálida, como si perteneciera a ese lugar. Notó cómo evitaba mirar su silla de ruedas, cómo se le encogían los dedos en las mangas cada vez que alguien mencionaba la terapia. Ya lo había visto antes, el dolor silencioso de un niño que creía estar roto. Pero Noah no estaba roto. Una mañana, Emma entró en su habitación con una pequeña pelota redonda de ejercicios. Se sentó en la alfombra, evitando mirarlo deliberadamente, y empezó a rodar la pelota frente a ella. «Solía jugar con mi hermano pequeño», reflexionó en voz alta. Al principio pensó que era una tontería, pero con el tiempo se le dio muy bien. Noah, acurrucado en su cama, no respondió. Emma colocó la pelota a unos metros de él. «Si alguna vez quieres jugar, simplemente devuélvemelo». Y entonces se fue. Durante los 3 días siguientes, nadie tocó la pelota. Pero al cuarto día, cuando Emma entró en la habitación, notó que se había movido, solo un poquito, pero lo suficiente como para saber que Noah lo había intentado. Sonrió. Así empezó todo. Pequeñas acciones, aparentemente insignificantes, que poco a poco, día a día, fueron construyendo confianza. Emma nunca presionó a Noah, simplemente lo invitó. Introdujo estiramientos suaves, llamando los movimientos ninja secretos para hacerlos divertidos. Ella usó la narración para animarlo a alcanzar cosas. Llevó bandas de terapia blandas y las presentó como pruebas de fuerza de superhéroe. Noah todavía tenía días malos, días en los que la frustración lo vencía, en los que se negaba a participar y simplemente se quedaba mirando la ventana, sumido en su propia tristeza. Pero Emma era paciente. En esos días, no insistía en que lo intentara, simplemente se sentaba a su lado y esperaba. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, él se rió. Era pequeño, apenas un suspiro, pero era real. Emma había estado fingiendo que tenía dificultades mientras apilaba bloques de juguete, actuando exageradamente dramática cada vez que se caían. Gimió, presionándose la frente con las manos. «Noah, creo que estos bloques tienen una venganza personal contra mí». El niño rió. Emma se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, con una sorpresa exagerada. «¿Te acabas de reír? Necesito grabar esto. Que todo el mundo lo sepa». Noah volvió a reír, tapándose la boca como si no estuviera acostumbrado a ese sonido. Esa fue la primera vez que Liam Anderson realmente se fijó en ella. Liam siempre había confiado en las cámaras de seguridad instaladas por toda la casa. No se trataba de espiar, al menos eso se decía a sí mismo. Se trataba de mantener la situación bajo control, de garantizar la seguridad de su hijo. Pero durante los últimos días, se había encontrado revisando las grabaciones con más frecuencia de la necesaria. Observaba a Emma moverse por la casa con soltura, con una presencia natural, como si siempre hubiera pertenecido allí.
Vio cómo interactuaba con Noah, paciente, sin forzarlo nunca, siempre esperando a que él viniera a ella. ¿Y Noah? Su hijo sonreía. Liam apenas lo reconoció. El chico que antes se negaba a hablar con nadie ahora se inclinaba hacia Emma cuando ella hablaba. La agarró cuando ella le daba algo. Se permitió reír, un sonido que Liam no había oído en mucho tiempo. Una noche, mientras estaba en su oficina revisando las grabaciones de seguridad por tercera vez esa noche, Claire entró con un montón de documentos. «¿El señor Anderson?», preguntó vacilante, al notar su expresión concentrada en el monitor. Liam no apartó la mirada de la pantalla. «Es diferente», murmuró. Claire siguió su mirada hasta el monitor, donde Emma estaba sentada en el suelo junto a Noah, dándole golpecitos juguetones en la nariz mientras él intentaba agarrarle la muñeca. «Sí, lo es», coincidió Claire. Liam exhaló lentamente, reclinándose en su silla. «A Noah le gusta». Claire sonrió con complicidad. «Creo que sí». Liam guardó silencio un buen rato antes de preguntar. «¿Crees que se quedará?». Claire dudó antes de responder. «Depende». Liam frunció el ceño. «¿En qué?». Claire sostuvo su mirada. En si le dabas o no una razón para hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Liam se encontró viendo a alguien no como un jefe, sino como un hombre. Liam era un hombre que valoraba el control. No le gustaban las sorpresas, y desde luego no le gustaba desconocer algo de quienes lo rodeaban. Pero Emma Brooks se había convertido en una anomalía en su mundo, por lo demás estructurado. Llevaba apenas un mes en su casa, pero Noah ya había cambiado de maneras que Liam jamás hubiera creído posibles. El chico que antes rechazaba cualquier tipo de terapia ahora estaba comprometido, activo y, lo más sorprendente de todo, esperanzado. Y todo gracias a Emma. Al principio, Liam había asumido que ella tenía un don natural para los niños. Pero cuanto más la observaba, más comprendía que no era solo amabilidad. Era conocimiento. Sabía exactamente cómo estirar los músculos de Noah para evitar la rigidez. Conocía los puntos de presión adecuados para aliviar las molestias. Sabía cómo hacer que los ejercicios parecieran un juego en lugar de una terapia. Y, sin embargo, ella no le había dicho nada sobre tener formación académica. Eso no le sentó bien. Liam no creía en la confianza ciega, así que una noche, cuando la curiosidad lo venció, hizo algunas llamadas. Con sus recursos, no tardó mucho en descubrir la verdad. Emma Brooks había sido una estrella emergente en el campo de la fisioterapia. Había sido una estudiante destacada en una prestigiosa universidad, y sus profesores elogiaban su talento y dedicación. Entonces, de repente, se dio de baja. Sin explicación. Sin más registros. Liam miró fijamente el informe que tenía delante, con la mandíbula apretada. ¿Por qué alguien con sus habilidades elegiría ser niñera? Solo había una manera de averiguarlo. A la mañana siguiente, Liam encontró a Emma en el patio trasero, ayudando a Noah a estirar las piernas en el suave césped. El niño reía mientras Emma lo animaba, emitiendo vítores exagerados cada vez que completaba un pequeño movimiento. Liam lo observó un momento, sintiendo algo desconocido en el pecho. Luego, carraspeando, dio un paso adelante. «Señorita Brooks». Una palabra. Emma lo miró, sorprendida por su tono formal. Ayudó a Noah a acomodarse en un cojín cercano antes de ponerse de pie. Por supuesto, Liam señaló hacia el patio lateral, lejos de los oídos de Noah. Emma lo siguió, percibiendo algo en su comportamiento, algo más frío de lo habitual. Una vez solos, Liam no perdió el tiempo. «¿Por qué no me dijiste que estudiaste fisioterapia?». Emma se puso rígida. «Sí, investigué tus antecedentes». La voz de Liam era firme, pero no había malicia, solo curiosidad y algo más. «Eras uno de los mejores de tu clase. Tus profesores creían que tenías futuro en terapia de rehabilitación. Entonces, de repente, desapareciste del campo». Emma respiró hondo. No le enfadaba que la hubiera investigado. Ella ya lo esperaba de él. Lo que no esperaba era cuánto le dolería esta conversación. «Me rendí», dijo en voz baja. «¿Por qué?». Emma dudó. Había pasado años evitando esta conversación.
Años reprimiendo los recuerdos que amenazaban con ahogarla cada vez que los dejaba aflorar. Liam la observó con atención, notando cómo apretaba los puños a los costados. Emma, su voz era más suave ahora. Dime la verdad. Exhaló lentamente, como si reuniera fuerzas para pronunciar las palabras. Mi hermanito Caleb, dijo finalmente. Nació con un trastorno neuromuscular poco común. No podía caminar. Pasó toda su vida en silla de ruedas, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Era el niño más feliz que conocí. Liam permaneció en silencio, dejándola continuar a su propio ritmo. Quería ayudarlo, dijo Emma con la voz cargada de emoción. Por eso estudié fisioterapia. Pasé años creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si aprendía lo suficiente, podría encontrar la manera de hacerle la vida más fácil. A Liam se le encogió el pecho. Ya sabía dónde iba esto. Emma tragó saliva con dificultad. Entonces, un día, él enfermó. Una complicación de su condición. Al principio pensamos que era algo sin importancia, pero no. En cuestión de semanas, se había ido. Parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se suponía que debía salvarlo, susurró. Se suponía que yo era la única persona que podía ayudarlo, y yo, se le quebró la voz. Fallé. A Liam se le revolvió el estómago. No me atrevía a volver a la escuela, admitió Emma, mirando al suelo. Cada vez que entraba en un aula, solo podía pensar en que ya nada importaba. Porque la única persona a la que quería ayudar se había ido. Un silencio denso y silencioso se extendió entre ellos. Liam había visto a innumerables personas derrumbarse bajo presión, rivales, empleados, incluso amigos. Pero esto era diferente. Era una herida que nunca había sanado. Lentamente, Emma levantó la vista, sus ojos color avellana se llenaron de cruda honestidad. Acepté este trabajo porque vi a Noah y a Caleb. Y por primera vez en años, sentí que podía volver a hacer algo. No estoy aquí porque necesite un sueldo, señor Anderson. Estoy aquí porque no quiero fallarle a otro niño que merece una oportunidad. Liam la miró fijamente, con una opresión en el pecho que no podía identificar. Decía la verdad. Cada palabra. Y por primera vez desde que la conoció, Liam Anderson sintió algo que no se había permitido sentir en años. La imperiosa necesidad de proteger a alguien. No porque trabajaran para él. No porque fueran su responsabilidad. Sino porque ella importaba. Liam Anderson era un hombre de rutina. Su vida era estructurada, predecible y meticulosamente planificada. Cada mañana se despertaba a las 5:30 en punto, hacía ejercicio durante 45 minutos y luego pasaba el resto del día inmerso en reuniones, llamadas telefónicas e informes de inversión. Noah siempre había formado parte de ese horario, una cita más en su día. Desayuno a las 7, llegada a la niñera al mediodía, un breve saludo de buenas noches a las 8:30. Pero nunca más. Emma Brooks, sin embargo, estaba interrumpiendo su rutina perfectamente elaborada. Empezó poco a poco. Una tarde, lo interceptó cuando estaba a punto de irse al trabajo. Señor Anderson, lo llamó, de pie en el pasillo con los brazos cruzados. Liam, ya con su traje a medida, se ajustó los gemelos. Sí. Emma ladeó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con Noah? Liam frunció el ceño. Paso tiempo con él. Cenar en la misma habitación no cuenta. Liam miró su reloj. Tenía una reunión importante en 40 minutos. Tengo un negocio que atender, señorita Brooks. Y Noah tiene un padre que apenas lo conoce. La franqueza de sus palabras lo hizo reflexionar. Nadie le hablaba así. Ni sus empleados, ni sus colegas, ni siquiera sus amigos más cercanos. Emma continuó, con un tono más suave esta vez. Solo 15 minutos. Es todo lo que pido. Liam la observó un buen rato. Luego, con un suspiro silencioso, asintió. 15 minutos. ¿Qué tan difícil podía ser? Era más difícil de lo que pensaba. Liam se sentó rígido en el suelo de la sala, observando a Noah mientras Emma colocaba un juego de bolos pequeños y coloridos frente a él. Muy bien, campeón, dijo alegremente.
Tu turno. Noah dudó, sus deditos agarrando la suave pelota de espuma. Miró a Liam con incertidumbre. Adelante, animó Liam, aunque las palabras le resultaron extrañas. Noah respiró hondo y lanzó la bola hacia adelante. Se tambaleó ligeramente antes de derribar 2 bolos. Emma aplaudió con dramatismo. Sí, 2 puntos para Noah. El chico sonrió radiante, con los ojos iluminados de orgullo. Liam sintió una opresión en el pecho. Había gastado miles de dólares en los mejores médicos, los mejores terapeutas, el mejor equipo, pero nunca había visto a Noah así. Parecía feliz. 15 minutos se convirtieron en 30. Luego en 1 hora. Cuando Liam se levantó para irse, se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, no había revisado su teléfono ni una sola vez. Con el paso de los días, Emma seguía presionándolo sutilmente. Vamos, señor Anderson, bromeó una noche. Solo una partida de ajedrez con Noah. Está mejorando. Yo no pierdo, respondió Liam secamente. Emma sonrió con suficiencia. Entonces no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? Jugó y perdió. La risa victoriosa de Noah fue el sonido más hermoso que Liam había escuchado jamás. Una tarde, Liam llegó a casa antes de lo habitual y encontró a Noah afuera, en el jardín, con su silla de ruedas a su lado, mientras Emma se arrodillaba junto a él, sujetándole las manos con firmeza. Está bien, Noah, dijo con dulzura. Solo un poquito más. Tú puedes. Noah se tambaleó ligeramente, sus piernas temblaban por el esfuerzo. Liam contuvo la respiración. Entonces, por solo unos segundos, Noah se puso de pie. No era perfecto. No era fuerte. Pero algo era. Noah jadeó y se desplomó en los brazos de Emma, riendo. Emma lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de aliento. Liam, de pie junto a la puerta, sintió un cambio en su interior. Debería haber estado orgulloso. Y lo estaba. Pero había algo más, algo inesperado. Un dolor en el pecho al ver a Emma abrazar a su hijo, como si estuviera sosteniendo algo frágil y preciado. Y entonces, sin darse cuenta, Liam sonrió. Una sonrisa auténtica y genuina. De esas que no había sentido en años. Esa noche, mientras Emma ordenaba la sala, levantó la vista y vio que Liam la observaba desde el pasillo. Parpadeó sorprendida. ¿Pasa algo? Liam tensó la mandíbula. Lo habían pillado. Por un momento, pareció querer decir algo. Pero entonces, como si se diera cuenta, apartó la mirada rápidamente. No, murmuró, girando sobre sus talones. Buenas noches, señorita Brooks. Emma lo vio irse con una pequeña sonrisa de complicidad en los labios. Liam Anderson estaba cambiando. Y ni siquiera se daba cuenta. Liam Anderson era un hombre que se nutría de la lógica. Números, informes, proyecciones, todo eso lo controlaba. Las emociones, sin embargo, eran impredecibles, caóticas. Había pasado años manteniéndolas a raya, construyendo muros tan altos que incluso él había olvidado lo que era preocuparse más allá de la necesidad. Y, sin embargo, allí estaba. Casi a medianoche, en lugar de trabajar, se encontró sentado en su oficina en penumbra, mirando el monitor de seguridad. Había empezado como una costumbre, comprobar que Noah estuviera a salvo. Pero últimamente, había estado comprobando algo más. O mejor dicho, otra persona. Esta noche no fue diferente. Repasó las transmisiones en vivo y se detuvo en la habitación de Noah. Y entonces se quedó paralizado. En la pantalla, Emma estaba arrodillada frente a Noah, tomándole las manos con ternura. La suave luz de la lámpara de noche iluminaba su rostro. Pero fue su expresión la que dejó a Liam sin aliento. Parecía vulnerable, rota y decidida a la vez. Noah, susurró con voz ligeramente temblorosa. Intentémoslo una vez más, ¿de acuerdo? Noah, con la misma expresión de cansancio y esperanza, asintió. Emma respiró hondo. A la de 3. 1, 2, 3. Con todas sus fuerzas, Noah se impulsó contra el suelo, le temblaban las piernas al incorporarse.
Permaneció de pie unos segundos, con sus pequeñas manos agarrando los brazos de Emma. Una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en su rostro. Lo logré. Emma rió suavemente, su agarre lo estabilizó. ¿Lo hiciste? Pero entonces, Liam lo vio. La forma en que cambió su expresión. La forma en que su sonrisa se quebró. El brillo de sus ojos con lágrimas contenidas. Noah se desplomó en sus brazos, exhausto pero sonriendo. Emma lo abrazó fuerte, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Entonces, con una voz tan baja que Liam tuvo que subir el volumen, susurró, «¿Lo lograste, Noah? Vas a caminar. Mi hermanito nunca tuvo la oportunidad, pero tú sí». El cuerpo de Liam se puso rígido. Los hombros de Emma temblaron al presionar su frente contra la de Noah. Él no pareció notar sus lágrimas. Estaba demasiado concentrado en su pequeña victoria. Pero Liam lo vio todo. Siempre había sabido que había algo en Emma, algo tácito que se escondía tras sus amables sonrisas. Pero ahora lo entendía. Para ella, esto no era solo un trabajo. No se trataba solo de ser una buena niñera, ni siquiera una cuidadora dedicada. Era algo personal. No solo estaba ayudando a Noah. Se estaba salvando. Liam exhaló temblorosamente, pasándose una mano por el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué se entregaría por completo a esto? ¿Por qué se entregaba tanto, sacrificaba tanto? Y entonces, una idea cruzó su mente. Una que había estado evitando durante semanas. ¿Lo hacía solo por Noah? ¿O también por él? Liam cerró los ojos, un dolor extraño se asentó en su pecho. Había pasado tanto tiempo manteniendo las distancias, diciéndose a sí mismo que Emma era solo una empleada, alguien contratada para hacer un trabajo. Pero esa no era la verdad. Ya no. Porque esa noche, sentado solo en su oficina, viendo a una mujer llorar por su hijo con más amor del que jamás había visto en otro ser humano, Liam finalmente admitió aquello de lo que había estado huyendo. Emma Brooks no solo estaba cambiando la vida de Noah. Estaba cambiando la suya. Y por primera vez en años, Liam Anderson se sintió completamente fuera de control. Emma siempre supo que esto no era para siempre. Se había dicho desde el principio que esto era solo un trabajo, temporal, fugaz. Había llegado a la vida de Noah para ayudarlo, para darle algo que no le había dado a su hermano pequeño. Pero nunca imaginó lo mucho que llegaría a amarlo, ni cuánto le dolería dejarlo. Todo empezó con una conversación que escuchó por casualidad. Emma acababa de salir al pasillo cuando oyó la voz de Liam desde su oficina, hablando por teléfono. Sí, doctora Reynolds, le agradezco que se haya tomado el tiempo para esto. Noah necesita lo mejor y estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario. Una pausa. No, no quiero perder más tiempo. Quiero un plan de terapia completo para la semana que viene. Emma se quedó paralizada. ¿Un plan de terapia completo? ¿Un terapeuta profesional? No necesitaba oír más. Liam estaba contratando a otra persona. De repente, todo cobró sentido. Por supuesto, esto había sido inevitable. Ella había hecho lo que le habían encomendado, ayudar a Noah. Pero ahora que él progresaba, ahora que ya no la necesitaba, Liam seguía adelante. Sin ella, Emma regresó a su habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Se llevó una mano temblorosa a la boca, intentando respirar con normalidad. Había sido una estúpida al pensar que pertenecía allí. Se había permitido creer, solo por un instante, que formaba parte de algo real. Que tal vez, solo tal vez, tenía un lugar en sus vidas más allá de un puesto de trabajo. Pero se equivocó. A la mañana siguiente, Emma entró en la oficina de Liam con su carta de renuncia en la mano. Liam apenas levantó la vista de su portátil. Señorita Brooks, me voy. Sus dedos se detuvieron en el teclado. Lentamente, levantó la mirada hacia ella. ¿Qué? ¿Qué? Emma respiró hondo, intentando mantener la voz firme. Ya no me necesita, señor Anderson. Contrató a un terapeuta profesional. Es la decisión correcta. Liam frunció el ceño. No lo contraté para reemplazarte, Emma. Lo contraté para que te ayudara. Emma se quedó sin aliento,
pero se obligó a mantener la compostura. En fin, creo que es hora de irme. El silencio se prolongó entre ellos. La expresión de Liam era indescifrable, pero había algo en sus ojos, algo que casi parecía vacilación. Pero no la detuvo. Él simplemente asintió una vez. Si eso es lo que quieres. Emma tragó saliva para aliviar la opresión en la garganta. No, no era lo que ella quería. Pero era lo que tenía que hacer. Cuando Emma le dijo a Noah que se iba, él se derrumbó. Las lágrimas corrían por su carita mientras se aferraba a ella, sus deditos agarrando su manga con todas sus fuerzas. No, sollozó. Por favor, no te vayas. Emma se agachó y lo abrazó fuerte. Noah, le dijo con la voz entrecortada mientras le acariciaba el pelo revuelto. Vas a estar bien. Eres fuerte y estás mejorando cada día. Noah negó con la cabeza frenéticamente. No así. No quiero que te vayas. Eres mi familia. Emma cerró los ojos con fuerza, intentando no romperse. Quería decirle que no se iba porque quisiera. Que se había enamorado de ese niño como si fuera de su propia sangre. Pero no podía quedarse donde no la querían. Ya no la necesita, ¿verdad? Susurró Noah. Emma se puso rígida. ¿Qué? Noah sollozó, mirando hacia abajo. Papá, ¿te dijo que ya no te necesita? Emma forzó una sonrisa, aunque se le partía el corazón. Noah, escúchame. Vas a hacer cosas increíbles. Y donde quiera que esté, siempre te apoyaré. Noah la abrazó, sollozando en su hombro. Y Emma se permitió llorar con él. Liam observaba desde la puerta, con los puños apretados. Se había dicho a sí mismo que debía dejarla ir. Se había convencido de que esto era solo un trabajo, de que su marcha no importaría. Pero al verla abrazar a Noah así, al ver a su hijo llorar por una mujer que no quería perder, Liam sintió que algo dentro de él se rompía. Emma no era solo una empleada. No era solo una niñera. Ella era familia. Y si la dejaba marchar ahora, se arrepentiría el resto de su vida. Emma siempre había creído que irse era lo más difícil. Pero de pie en su pequeño apartamento, mirando la maleta llena junto a la puerta, se dio cuenta de algo mucho peor, el silencio. Se acabaron las risas de Noah resonando en el pasillo. Se acabaron las bromas juguetonas. Ya no quedaba rastro del calor que poco a poco se había apoderado de su corazón. Se había acabado. Y, sin embargo, por mucho que intentara convencerse de que había hecho lo correcto, el dolor en el pecho le decía lo contrario. Entonces llamaron a la puerta. Emma frunció el ceño. No esperaba a nadie. Dudó antes de abrirla, y al hacerlo, se quedó sin aliento. Liam Anderson estaba en la puerta, y no estaba solo. Noah estaba en sus brazos, sus pequeñas manos aferradas al abrigo de Liam, con el rostro apoyado en el hombro de su padre. Por un instante, Emma solo pudo mirarla fijamente. Liam siempre estaba tan sereno, tan sereno. Pero ahora, de pie allí, bajo la tenue luz de su porche, parecía diferente, como un hombre que había estado corriendo y finalmente se dio cuenta de hacia dónde corría. La mirada de Liam se clavó en la de ella, sus ojos azules eran más oscuros de lo que jamás los había visto. Tenemos que hablar. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Liam. Debería haberte detenido, interrumpió. Su voz era áspera, temblorosa, completamente desprevenida. Debí habértelo dicho antes de que salieras de esa casa. Pero fui un cobarde. Emma tragó saliva con dificultad, agarrando con los dedos el borde del marco de la puerta. Liam, no. No te necesito solo por Noah, dijo Liam, bajando la voz hasta casi un tono desesperado. Te necesito por mí. Emma contuvo la respiración. Llevo años convenciéndome de que estaba bien sola, admitió Liam, con la mandíbula apretada. Que las emociones eran confusas, que acercarse a alguien solo causaba dolor. Su mirada se suavizó. Y entonces entraste en mi vida, y todo cambió. Emma negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas que le ardían en los ojos. Liam, no puedo pasar por esto otra vez. No puedo perder a alguien, ¿yo? Se detuvo antes de que las palabras se le escaparan.
Liam se acercó. No me perderás. Emma parpadeó rápidamente, pero las lágrimas finalmente se derramaron. ¿Cómo puedes estar segura? Liam exhaló, buscando en el bolsillo de su abrigo. ¿Por qué hice esto? Sacó una carpeta y se la entregó. Emma dudó antes de abrirla lentamente. En cuanto vio lo que había dentro, se quedó sin aliento. Un diploma. Su propio diploma. Con manos temblorosas, lo levantó, escaneando el nombre Emma Brooks, licenciada en fisioterapia. Casi se le doblaron las rodillas. ¿Cómo? Te reinscribí en tu programa, dijo Liam en voz baja. Ya habías completado la mayor parte de tu curso antes de irte. Solo faltaban algunos créditos, y me aseguré de que los tuvieras en cuenta. Emma se tapó la boca con la mano, todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué hiciste esto? Liam se acercó, su voz apenas era un susurro. Porque renunciaste a tu sueño por tu hermano. Y luego lo dejaste todo otra vez. Para mi hijo. Sus ojos se oscurecieron de emoción. No dejaré que tú también te rindas. Emma se arrodilló, sollozando. Por primera vez en años, sintió algo que creía perdido para siempre, la esperanza. El sol brillaba con fuerza sobre la finca Anderson, y su calor se extendía por el vasto jardín, donde las risas resonaban en el aire fresco de la mañana. Noah estaba sentado en la suave hierba, agarrando con fuerza las manos de Emma. Sus pequeñas piernas temblaban mientras luchaba por incorporarse. Su respiración era agitada y fruncía el ceño en señal de concentración. Emma se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Tú puedes, Noah. Solo un paso. Noah dudó, sus grandes y expresivos ojos brillaron de incertidumbre. Luego, muy lentamente, cambió de postura. Y dio un paso. Luego otro. Liam se quedó a pocos metros, congelado en el sitio. Apretó las manos a los costados, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas mientras veía caminar a su hijo, su pequeño que había pasado años confinado en una silla de ruedas. Noah tropezó y Liam se abalanzó hacia adelante, pero Emma ya estaba allí, sujetándolo antes de que cayera. Noah rió, una risa victoriosa y sin aliento. Emma lo abrazó con fuerza, temblando de sollozos. Lo lograste, cariño, susurró contra su cabello. Lo lograste. Noah le sonrió y luego se giró hacia su padre, radiante. Papá, lo logré. Liam finalmente exhaló, la tensión en su pecho dio paso a algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, gratitud, amor. Liam se arrodilló junto a ellos, abrazando a Emma y a Noah. Por primera vez en años, se permitió sentirlo todo. La calidez, la alegría, la abrumadora sensación de que este era su lugar. Noah rió entre ellos. Papá, Emma está llorando. Liam se apartó un poco, rozando la mejilla de Emma. Llora mucho, ¿verdad?, bromeó. Emma rió entre lágrimas, dándole un manotazo en el brazo. Se llama tener emociones, señor Anderson. Liam sonrió con suficiencia, pero luego su expresión se tornó seria y la apretó con más fuerza. Emma frunció el ceño. ¿Qué? Liam metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Emma contuvo la respiración. Lentamente, Liam la abrió, revelando un sencillo pero impresionante anillo de diamantes. Noah jadeó. Papá. Los ojos azules de Liam no se apartaron de los de Emma. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, admitió. De la felicidad, del amor, exhaló lentamente. Pero tú me diste eso, Emma. Le diste a Noah una razón para volver a tener esperanza. Y de alguna manera me hiciste creer en algo que creía perdido para siempre. La mano de Emma tembló en la suya. Liam tragó saliva con dificultad. Te amo. Su voz era áspera, sin reservas. Y quiero que seamos una familia. No solo por Noah, sino por nosotros. Noah volvió a jadear, aplaudiendo con entusiasmo. Señorita Emma, usted acepta ir. Emma soltó una risa llorosa, mirando al hombre que antes había sido tan distante, tan cerrado. Ahora la miraba como si fuera su mundo entero. Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía. Sí, susurró.
Liam le puso el anillo en el dedo y la atrajo hacia sí para darle un beso profundo y conmovedor mientras Noah vitoreaba a su lado. En ese momento, ya no eran solo 3 personas destrozadas intentando sobrevivir. Eran una familia. Completo. Para siempre. Al ponerse el sol sobre la finca Anderson, proyectando un resplandor dorado sobre la familia abrazada en el jardín, quedó claro que este no era solo el final de un viaje. Fue el comienzo de algo hermoso. Emma había encontrado su hogar. Liam le había abierto su corazón. Y Noé había dado sus primeros pasos no solo hacia la vida, sino hacia un futuro lleno de amor, esperanza e infinitas posibilidades. Esta historia es un recordatorio de que el amor no se trata solo de atracción. Se trata de sacrificio, confianza y de encontrar a alguien que vea lo mejor de ti, incluso cuando tú mismo no puedes verlo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Historias Conmovedoras para más relatos conmovedores que nos recuerdan el poder del amor, la resiliencia y las segundas oportunidades. Porque a veces las personas más inesperadas se convierten en la familia que nunca supimos que necesitábamos.